gracias por la invitación. Para mí es un honor compartir pues mi pequeña experiencia en satélite con los gurús de la radio y la televisión, con esos amigos, compañeros, peritos. Pues platicaremos un poco de la cuestión satelital y pues pueden interrumpir cuando ustedes gusten para hacer las preguntas. Comentábamos entonces, desde el 1903 ya se hablaban de cuestiones de cómo poner un satélite en órbita, pero bueno, esto se vino dando después de la Segunda Guerra Mundial. Es cuando empieza la Guerra Fría, sobre todo en las grandes potencias que era la Unión Soviética ya y Estados Unidos. Y bueno, pues para empezar la cuestión de satélites, describiremos qué es un satélite. Un satélite es un objeto que ha sido colocado intencionalmente. Estos objetos se llaman satélites, distintos a los satélites naturales como la Luna de la Tierra o la Luna de otros satélites, de otros planetas. Los satélites prácticamente son unos reflectores, unos espejos, y esos se han venido modernizando y actualmente tienen 7 subsistemas, diferentes subsistemas dentro de los satélites. En este caso nos interesa el subsistema de comunicaciones, está el subsistema de control, de carga, de estructural, eléctrico, etc. Y los subsistemas de comunicaciones pues están compuestos de las antenas de receptoras, un sistema de amplificadores. Después de recibir la señal, entran a un oscilador local donde convierte la frecuencia, se amplifica, entra a un demultiplexor y salen a otra parte donde se mete una parte de atenuación y a una parte de amplificación, y entra a un multiplexor y sale a la antena de transmisión que manda hacia la Tierra. En la Tierra no se tiene ningún problema para manejar niveles de potencia de Tierra hacia el satélite. Obviamente se maneja regulada esa señal sin excederse para no causar problemas en el satélite, y el satélite no tiene ese recurso suficiente para mandar con muy buena potencia hacia la Tierra, así es que lo manda de acuerdo a los cálculos que se hacen. Se envía en Tierra, se recibe una señal débil y se amplifica y ya se hace otro proceso. El 4 de octubre de 1957 fue lanzado el primer satélite artificial. Fue lanzado por la Unión Soviética, fue el Sputnik 1, y dando inicio a la carrera espacial. En ese tiempo, un año después, en 1958, se envía el ser vivo hacia el espacio, que era una perrita llamada Laika. Era para ir viendo si era posible mandar ya al ser humano hacia el espacio con naves tripuladas. Estados Unidos, al ver que la Unión Soviética ya contaba con cohetes, que finalmente era lo que retrasó el lanzamiento de los satélites hacia el espacio, porque requerían satélites, ahora sí, motores o cohetes muy potentes para llevar los satélites lo más alto posible. Estados Unidos se preocupó al ver que la URSS ya había lanzado satélites hacia el espacio y que seguramente pues podría contar con misiles de largo alcance y pudieran tener problemas. Entonces se aplicó, y en 1960 lanza el primer satélite de comunicaciones, el ECO 1, pasivo, no contaba con un sistema direccional, prácticamente era
un reflector en ese tiempo. Su única función fue enviar un pitidito, periódico, donde se veía que pudieran aplicarse ya las comunicaciones bidireccionales, y en 1962 lanza el primer satélite de comunicaciones activo, el Telestar, realizando el primer enlace televisivo internacional. Los satélites pueden funcionar en forma independiente o como parte de un sistema más grande, ya sea una formación de satélites o a través de una constelación de satélites, como es el caso que se presenta una idea en 1945 por Arthur C. Clarke. Propuso que con solo 3 aparatos, teniendo una separación de 120 grados en el espacio entre sí y desplazándose en el mismo sentido que la Tierra, sería posible intercomunicar por radio a casi la totalidad de los habitantes de la Tierra. Para esto se debe situar cada aparato a una distancia aproximada a los 42,000 kilómetros del centro de la Tierra, o sea, no de la superficie, sino del centro de la Tierra, sobre un plano que coincida con el ecuador terrestre, y viajar a una velocidad aproximada de 3.705 metros segundos, o sea, 3 kilómetros, casi 4 kilómetros por segundo. De esta manera sería visto como un punto fijo en el espacio. Los satélites se clasificaron o se clasifican de acuerdo a su peso. Hay infinidad ya de clasificaciones por peso, por aplicación, por inclinación, pero en este caso vamos a ver por peso. A los menores a 1 kilogramo los llamaron picosatélites. Los nanosatélites son de 1 a 10 kilos, los microsatélites de 10 a 100 kilos, los minisatélites de 100 a 500 kilogramos, los satélites medianos de 500 a 1 tonelada, y los macrosatélites pues son mayor a la tonelada, los 1000 kilos. Un ejemplo de los macrosatélites, bueno, los satélites mexicanos, los Morelos, que la primera generación que se lanzaron en la década de los 80s, que pesaban más de 1000 kilos, y eso debido a que gran parte de la carga de sus satélites era el combustible que era necesario en ese tiempo para acercarse a su órbita definitiva y para reorientación. México, los ingenieros mexicanos sugirieron a la UIT y al área científica de que los satélites podrían ahorrar combustible si invertían en tiempo en el lanzamiento y la puesta en órbita de los satélites. Esto es, se lanzaban, se dejaban ir a la deriva, obviamente controlados, hasta estar cerca de la órbita a la que iban a ocupar, se encendían, se ponían en la órbita circular, y ese cálculo fue muy exitoso, de tal manera que los satélites de una vida de 9 años que anteriormente tenían, se extendió hasta los 14 años de vida. En ese tiempo incluso el equipo de científicos mexicanos participó en el rescate de un satélite hindú, si mal no recuerdo, el Palapa. La clasificación por su uso también es muy grande, el uso que se le puede dar a los satélites. Sin embargo, existen los más importantes, son los de comunicaciones, los científicos, los de navegación, los de observación de la Tierra y los tecnológicos, y quizá los militares también, que no se conoce mucho de esos satélites, y a veces se aterra uno porque se menciona que existen, pues no sé si llamarles satélites o armas que están en el espacio como defensa para detener cuestiones balísticas en el espacio, etc. Sin embargo,
seguramente esos satélites o esas armas en el espacio pues deben de estar cerca, no en una órbita geoestacionaria, por el tiempo que harían en dispararlos y en llegar esos por así, cohetes o misiles para detener a otros, pero a tierra, que en realidad ya existan esos satélites. Existe por ahí ya literatura militar, sobre todo, que pues no se da a conocer al público. Hay otros satélites ya diseñados para captar energía solar, que también va a ser muy interesante. Qué tan ventajoso sería un sistema solar limpio, por ejemplo, en tierra, o satélites captando energía solar y vía antena mandarla hacia la tierra. Es muy interesante, seguramente un poquito riesgoso, no sé, seguramente es un satélite que va a ser muy polémico. Dentro de sus aplicaciones, bueno, tenemos muchos. La primera generación de satélites mexicanos fueron todo un éxito, dado que los primeros usuarios fue obviamente seguridad, defensa y los bancos. Los bancos tenían una demanda no cubierta de medios de comunicación. En ese entonces llamábamos ahora sí circuitos de microondas del Distrito Federal a las principales oficinas del interior, a las direcciones regionales, pero no existía la cantidad suficiente para todos los bancos. Me acuerdo que los trámites para obtener un circuito de microondas en ese tiempo era superior al año. Nosotros participamos como Asociación Mexicana de Bancos, yo estaba en la subcomisión de telecomunicaciones, y levantamos cuestionarios con todos los bancos para ver sus necesidades de comunicación, para ver la posibilidad de que se cubrieran con satélites. Y fue el éxito tan grande de que la mitad de los bancos compararon sus redes con diferentes tecnologías. Quizá fue un error que cada banco comparara su red satelital, su tecnología, su acceso satelital, pudiendo haber sido una sola compañía y se hubieran optimizado muchos recursos. Pero bueno, la emoción del momento, etcétera, llevó a esos grandes proyectos que no eran baratos, no eran económicos. En el proyecto que yo participé costó la primera etapa $3 millones. Sin embargo, se recuperó en menos de 2 años porque se ahorraron muchísimas llamadas de larga distancia, se integraron las oficinas del banco de tal forma que un cheque de Mérida, de Tijuana, se podría cobrar en ese momento. De un cliente del centro podía cobrar un cheque en cualquiera de las fronteras sin ningún problema. Entonces fue un éxito los satélites en ese tiempo. Este ejemplo que vemos en pantalla pues es un ejemplo de una red bancaria prácticamente. Tenemos del lado izquierdo un host, una computadora, y esa era diseñada de acuerdo a la tecnología y al acceso que se eligiera. Teníamos en ese momento 4 multiplexajes, porque había los enlaces sencillos de punto a punto, con una vía de ida, una de regreso, pero era un recurso que con el tiempo salía muy caro. Sin embargo, había la tecnología de acceso múltiple por división de tiempo, acceso múltiple por división de frecuencia, acceso múltiple por división de código y acceso múltiple por división de fase. Obviamente cada uno tenía sus ventajas y desventajas. En ese tiempo a mí me tocó elegir la tecnología. Vimos con mayores ventajas un acceso múltiple por división de tiempo, porque en el acceso por división de frecuencia calculamos que pudiera haber interferencias. Sin embargo, por el acceso múltiple por división del tiempo podría haber colisiones. El secreto estaba en diseñar bien las pequeñas portadoras y el número de sucursales o terminales
íbamos midiendo de tal forma que no llegara a la saturación, llegábamos máximo 70-80% y teníamos unas redes muy eficientes. Un elemento también muy importante era la antena principal, en ese tiempo le llamábamos antena maestra o el hub. El resto, bueno, pues eran VSAT. Las VSAT podríamos manejar antenas de 70-75 centímetros a 360, antenas de 360. De la antena, bueno, van los receptores, que eran los single units, y eran las terminales. En este caso también un éxito fueron las redes de cajeros automáticos. Los cajeros automáticos pues trabajan a velocidades bajas, 9600, que es 9600 bits por segundo. Sin embargo, yo soy de medio siglo, nacido en el medio siglo pasado, me tocó trabajar con 1200 bits por segundo en las sucursales. ¿Se imaginan una sucursal para atender varias terminales con 1200 bits por segundo? Una computadora con una memoria de 256K. Increíble, pero teníamos 42, 50 sucursales en una computadora de este tamaño. Y bueno, los viajes al satélite, justamente los viajes al satélite han beneficiado a la Tierra en la miniaturización de los componentes y las computadoras. Por eso traemos prácticamente una computadora en un celular, las laptops, justamente por los viajes al espacio, porque tenían que hacerlo más pequeño sus computadoras de control, de cómputo, etc. Entonces, una aplicación de mucho éxito, sobre todo para los bancos, fueron las de datos. Dentro del componente de la antena maestra, pues eran varias modalidades, en este caso la del lado izquierdo, normalmente cerca de la antena maestra o del hub, dentro de las antenas maestras podemos manejar dos, unas donde tenían que hacer un shelter muy cerca, una construcción muy cerca, donde iba el equipo, los amplificadores. ¿Por qué? Porque al recibir la señal satelital, que eran de 4 o 7 gigas en banda C, de 10 a 15 en banda KU, obviamente si metíamos cables de baja pérdida o guías de onda, y dependiendo de lo lejos que estuviera el centro de cómputo y comunicaciones, pues iba a haber mucha pérdida. Entonces, cerca de estas antenas maestras, como por ejemplo la del lado izquierdo, se ponía un shelter, se metía allí el equipo, los amplificadores de satélite, y posteriormente era el equipo, los hubs de los modems, donde iban ya los equipos que manejaban los portadores, etc. Muchas veces en la parte de abajo del reflector también le llamaban hub, era prácticamente un tambor donde se metía ahí el equipo, obviamente sujeto a una temperatura muy alta, y dependiendo de los lugares donde estuviera, era sujeto a temperaturas muy altas, y obviamente pues con una vida relativamente corta. En la antena que está del lado derecho vemos en la parte de atrás del reflector un amplificador, y vemos una guía de onda flexible hacia la parte de la parábola, y luego viene otra parte de guía de onda flexible, y una parte rígida rígida hacia el alimentador. Estas guías de onda pues son relativamente cortas y se tiene poca pérdida de señal, y el equipo funciona como DUC. ¿Qué quiere decir? Que de este equipo hacia abajo ya podemos manejar equipos RGs, RG8, RG6, cables de ese tipo de baja pérdida, no más de 100 metros, razonable, quizás 150, que en algunos casos se daba hasta 300 metros, pero obviamente la función de la guía de onda y el equipo, la amplificación cercano, era evitar ahora sí
que se perdiera lo menos posible la señal. Por eso era importante tener los shelters o tener equipo del exterior, que obviamente su vida útil era menor. En la antena del lado derecho pudiera ponerse por ahí un equipo, casi siempre un equipo de respaldo y un sistema de switcheo, le llamaban béisbol, de switcheo automático para hacer el respaldo sin que el usuario se diera cuenta. En este caso vemos una antena maestra, les decía, en la parte de ese tambor grandote, a veces allí metían el equipo desde el NA, los amplificadores, etcétera, y de allí hacia los centros de comunicaciones ya con cable coaxial. Entonces vemos en la parte central un tubito, es ahora sí un alimentador. En la parte superior tenemos un reflector, un subreflector. Al recibir la señal del espacio, refleja en el plato, en el reflector, y rebota en el foco, que es el subreflector, y entra por ese tubo. Y entra ya a la guía de onda y ya entra a la compresión hacia el cable coaxial. Estos equipos, estas antenas deben o se recomienda que tengan un sistema de enfriamiento para aquellas zonas donde hay heladas, porque el hielo en las antenas provoca algunos problemas en las comunicaciones. Entonces se le mete un sistemita de calentamiento para que la antena esté caliente y no se congele la nieve que pudiera caer en un momento dado. Es importante. Otra parte importante de una antena maestra es el sistema de control automático de ganancia, que cuando hay una tormenta muy fuerte, automáticamente ajusta la ganancia y las estaciones remotas no se dan cuenta. Es importante también hacer cálculos de enlace. Por ejemplo, si tomamos al país como referencia y vamos a instalar antenas en todo el país, bueno, si hacen los cálculos de enlace y elegimos los sitios más complejos y de más problemas climatológicos, por ejemplo, de esa forma estamos garantizando que el resto de los enlaces no van a tener problema. Entonces cubrimos las necesidades de los más complicados y el resto pues ya no existen problemas. Una parte importante también cuando se echa a andar una antena maestra, se hace un patrón de radiación. Para los de radio y televisión pues es muy familiar ese término, el patrón de radiación. En el caso de las antenas, el patrón de radiación es como si fuera una flor y en el centro como un pétalo principal, vamos, la señal siempre debe de recibirse y enviarse por ese lóbulo principal, que es muy común que cuando se están haciendo pruebas con el operador satelital, a veces le están pidiendo a uno, oye, muévete un grado para acá, un grado hacia arriba, un grado hacia abajo, uno hacia el lado, uno hacia el lado, y nos llevan hasta 10, 12 grados, y de esa forma ahora sí se va obteniendo patrón de radiación, y ellos son los primeros en darse cuenta cuando estamos en un lóbulo lateral, porque llega el momento en que no existe, ya no se refleja en el equipo de emisión, ya no se refleja si hay incremento de amplificación de señal. Entonces le dicen a uno, oye, estás en un lóbulo lateral, reajusta tu antena, rearma tu antena, pero a veces obviamente les debe decir uno, oye, ayúdame, inmediatamente que te des cuenta, avísame, para no perder más tiempo, dime, estás en un lóbulo lateral, ajustalo, etcétera. Pero a veces sí se complican las cosas, a veces por el idioma, a veces por actitudes, etcétera. Es un punto muy importante, no se puede echar a andar una antena maestra cuando no existe un patrón de radiación. Aquí tenemos un ejemplo de una antena receptora, una VSAT, que a veces yo recomiendo también no poner los mástiles tan altos, a menos que existan dos razones: seguridad, que haya mucho acceso de personal para evitar riesgos, por la frecuencia o la potencia que se pudiera utilizar, o a veces cuando entran vehículos, desgraciadamente cuando estuve en COMSAT, entró un vehículo a descargar equipo y pegó en una antena de 4.5 de las Vertex, nos dañó un pétalo y jamás pudimos nivelar ya esa antena. Entonces
hay que tener asegurado el área de antenas con postes o con laterales o de alguna forma para que no llegue un vehículo, no lleguen personas, pero sí yo recomiendo que tener, si no existe eso, o problemas de obstrucciones, obviamente pues tener los pedestales más abajo para facilitar por así el mantenimiento preventivo, correctivo, etcétera. Aquí tenemos otra aplicación que pueden comunicarse entre satélites. Es ya una aplicación muy dada en la comunicación entre satélites. La comunicación entre satélites puede ser en banda K, normalmente es en banda K o en Ka, porque a nivel espacio pues no hay forma de que se atenúe en forma importante esa frecuencia. Ahorita vamos a ver en cuántos gigas está operando. Entonces aquí tenemos aplicaciones con los aviones. A mí me ha tocado homologar antenas para los aviones. Interesante porque se imaginan la velocidad de un avión, 900 kilómetros, o a veces ya los aviones de seguridad o de combate, cuando ya tienen una mayor velocidad, ha de ser también, pero ellos en alguna ocasión me pidieron una propuesta para hacer una homologación para un avión de combate, y sí, la velocidad era tremendo, pero bueno, no me dieron toda la información, no se lo acabo de hacer, pero también resulta muy interesante. Entonces tenemos ahí comunicación con aviones militares, hacia barcos, hacia carreteras, vehículos, ambulancias, helicópteros, y hasta por ahí tenemos hasta los juguetitos, los drones que tanto se han usado ya últimamente. Es una aplicación muy, muy importante en este caso. Vemos arriba la interconexión de varios satélites. Bueno, pues la clasificación por órbita, y vamos a mencionar las más importantes. Por ejemplo, los satélites de órbita baja, que son los LEO, están de 500 a 2000 kilómetros utilizados en comunicaciones móviles. La órbita media, los MEOs, son de 8.000 a 20.000 kilómetros utilizados normalmente en comunicaciones móviles. La órbita geoestacionaria, muy importante para las comunicaciones, a una altitud de 35.786 kilómetros, apta para comunicaciones. Y la órbita muy elíptica, el perigeo, situado a 500 kilómetros y apogeo a 50.000 kilómetros. Entonces, también aquí tenemos las naves, por ejemplo, las estaciones espaciales que ya tienen un buen rato. Hay una rusa que está, si mal no recuerdo, a 390 kilómetros de la Tierra. En ocasiones se ve. Hay otra, una internacional que está a 350 kilómetros de altura. También se consideran como satélites, pero esos ya se ven, se siguen viendo también como satélites. Aquí tenemos el tipo de órbitas. Le digo, la más común para comunicaciones es la ecuatorial. Es donde el satélite se pone a una altura de los 35.786 kilómetros, prácticamente 36.000 kilómetros, y parece un punto en el espacio. Las antenas maestras casi siempre tienen un sistema de rastreo, un sistema de reapuntamiento hacia el satélite. Desde mi punto de vista no son tan necesarios, porque una antena de 240, por ejemplo, duran 5 o 6 años sin reapuntarse. Y lo digo por experiencia, por ejemplo, con antenas como las del hipódromo, que son de solo recepción, pudiera ser una de las razones, pero cuando son transreceptoras obviamente se tienen que revisar cuando menos una vez al año. Pero las antenas maestras se tienen que estar reapuntando. Yo veía en COMSAT, por ejemplo, que casi diario tenía varios movimientos durante el día. El sistema, unos tubos como con un sistema de gusanos, se movía, etcétera, etcétera.
pero yo creo que no era necesario. Llegamos a apagarlos, a la semana lo encendíamos para que se reapuntara de nuevo. Pero los satélites se manejan para los centros de control, por ejemplo México, que tiene un centro de control en Iztapalapa y otro centro en Hermosillo. Desde allí manejan los satélites y cuando dan instrucciones a un satélite tienen que ser con 2 claves o 2 personas para evitar errores. Y los satélites los manejan en una especie de un cubo imaginario en el espacio de 75 kilómetros, un cubo de 75, y tratan de mantener a ese satélite hacia el centro. Obviamente los cuerpos celestes ejercen una fuerza sobre los satélites o los cuerpos que están girando y tratan de jalarlos y los mueven. Entonces, para mantenerlos en una orientación permanente hacia la Tierra, obviamente que tienen que reorientarlos cada semana, cada 2 semanas, dependiendo del periódico que lo usan, y para eso se usa los cohetes o el combustible que llevan todos los satélites, les dan unos toques para orientarlos hacia la tierra y tengan una buena orientación. 5 minutos restan, por favor, ingeniero. Sí, perdón. Bueno, y nos vamos a ir más rápido. Bien, aquí tenemos una distribución aproximada de los satélites según órbita. Tenemos 63% de los satélites operativos están en órbita baja terrestre, 6% en órbita media terrestre, 29% en órbita geoestacionaria. Este es para nosotros muy importante, las de comunicaciones, y 2% restantes se hallan en órbita elíptica. Esta es una muestra de los satélites que están en una órbita geoestacionaria. ¿Se imaginan la cantidad de satélites que tenemos? Supuestamente un satélite debe estar a una distancia de 700 kilómetros ahí en el espacio. Es muchísimo, 700 kilómetros. Sin embargo, desde la Tierra se ven como cada 2 grados. Aquí vemos varios satélites casi en la misma ubicación, pero hay forma de hacerlos coexistir en la misma orientación. Pero es la cantidad de satélites que existe únicamente en el área geoestacionaria, en la órbita geoestacionaria, y ya hay muchísima basura ya espacial, que hay satélites completos que caen a la Tierra, se queman en el camino, pero a veces caen con un peso considerable. Aquí tenemos también una figura donde vemos aquí, la Luna está a 384,000 kilómetros de la Tierra. Del lado izquierdo tenemos la Tierra y una parte verde, y aquí tenemos varias aplicaciones, varios satélites a sus diferentes alturas. Aquí tenemos la misma figura, pero ya viéndola de parte de arriba. Ahí están, por ejemplo, los satélites Galileo, que están girando a 15 horas. Los geoestacionarios giran a 24 horas, los GPS y los Iridium, algunos otros satélites. Aquí tenemos una comparación de los satélites, los macros, los satélites grandes, ahí los que han entrado a una cámara anecoica. Es una cámara anecoica grandísima. Del lado izquierdo tenemos los satélites parecidos a los mexicanos y los nanosatélites que actualmente ya se usan para órbita baja. Y tenemos cómo calcular el tiempo, la distancia del satélite y la velocidad, y vemos que los geos tenemos una respuesta de 120 milisegundos, los MEO 26.7 milisegundos y los LEO a 6.7 milisegundos. Aquí tenemos las zonas problemáticas que pueden afectar a los satélites, que obviamente los que los lanzan tienen que ver la forma de cuidarse. Los principales operadores satelitales, ahí tenemos algunos, Eutelsat, Intelsat, Inmarsat, etc. Las frecuencias, en este caso, muy importante, la banda L, que se utiliza en satélites de 1 a 2 gigas, servicios móviles, satélites con banda S de 2 a 4 gigas, la banda C de 4 a 8 gigas, la X de 8 a 12 gigas, KU de 2 a 18 gigas, la K de 18 a 26 gigas y la K de 26 a 5 a 40 gigas. Tenemos la misma frecuencia con otra presentación. El panorama actual en la banda K, actualmente
está prácticamente en experimentación con algunas aplicaciones ya. La ventaja es que se puede manejar muchísima información, pero es muy afectada por la cuestión de humedad y cuestiones climatológicas. Por eso en el satélite, a nivel satélites, pues no tiene ningún problema. Aquí tenemos una huella satelital y vemos que en el centro tenemos la potencia concentrada, vamos, y conforme va creciendo esa huella, pues va perdiéndose la señal y llega el momento en que se pierde y ya no hay forma de recibir la señal satelital. El AK, y creo que los satélites mexicanos operan así con huellas muy cortas para aprovechar. Se ha visto que se han tenido algunos problemas de interferencia. Aquí tenemos satélites en banda K al 2015, pero sí quiero que vean aquí tenemos satélites en banda K también. Las aplicaciones de la banda K, internet de alta velocidad, comunicación por VoIP, distribución de contenido digital, implementación de servicios, redes de respaldo redundantes, etc. Aquí vamos a ver una pequeña aplicación de satélites. Es un pequeño video de 1 minuto.